quiero empezar contándole una historia de un pintor que buscaba un hombre como modelo para pintar la historia del hijo pródigo. Y se fue por las calles a buscar una persona que él pensara que pudiera representarlo. Y cuando iba caminando, vio por la calle un mendigo. Un mendigo que estaba totalmente sucio, un mendigo que tenía su ropa casi dañándose. Y lo vio y dijo, este será un buen candidato para pintar la historia del hijo pródigo. Y le pidió entonces al mendigo que fuera a su estudio a posar para él, prometiéndole que le iba a pagar. A la hora señalada apareció el hombre, pero este hombre apareció afeitado, bañado y bien vestido. Tocó la puerta de la casa del pintor y el pintor le preguntó, ¿quién eres? Porque no lo reconoció. Y esta persona le dijo, yo soy el mendigo, el que va a pintar. Y el hombre dijo, pensé que debía limpiarme para que usted me pudiera pintar. Y el pintor le respondió, no puedo usarte como estás ahora. Y entonces lo despidió. Así como este pintor, Dios no puede aceptar a nadie que piense que limpiándose a sí mismo puede venir a Él. Todos los que vienen a Jesús deben venir como unos mendigos, sin reclamar ningún mérito propio. Además, esta actitud también es la clave para el crecimiento y la madurez espiritual, porque después de ser salvos, podemos pensar equivocadamente que debamos ocuparnos de nuestra salvación y el orgullo y la vanidad ciegan nuestra vida, nos ciegan a la verdad de que es Dios quien obra en nosotros. Por lo tanto, la actitud para venir al Señor y para mantenernos hasta que nos encontremos con Él es la de un reconocimiento continuo de nuestra pobreza espiritual. Y es de eso de lo que hoy vamos a hablar. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 5 y continuamos nuestro estudio de las bienaventuranzas y del libro de Mateo. Mateo capítulo 5 y solo vamos a leer el versículo 3. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acompáñenme en una oración. Señor, ayúdanos a entender lo que tú dijiste hace tantos años. Ayúdanos a entender que cada persona que va a ti tiene que ser pobre, pobre en espíritu. Ayúdanos a entender que de eso se trata la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad. Ayúdanos a entender que no podemos ir a ti con absolutamente nada, sino que solo podemos ir a ti siendo pobres, siendo mendigos. Te lo pedimos, Dios, que tu palabra hoy, Señor, caiga en buena tierra y que nosotros podamos entender esta maravillosa verdad. En tu nombre hemos orado. Amén. Como les mencioné, hoy retomamos nuestro estudio del Sermón del Monte, al cual hemos denominado el discurso del rey. Y para entrar en contexto, vamos a ver un resumen de lo que hasta ahora hemos visto, un pequeño resumen. Recordemos que el libro de Mateo el tema principal es ver a Cristo como rey. El libro de Mateo es una declaración y es una proclamación de que Cristo es el rey. Y el Sermón del Monte, que viene de los capítulos del 5 al 7, es el discurso del rey. Este sermón viene con la autoridad de un rey y es dirigido a los súbditos del rey, pero también a aquellos que quieren ser parte del reino, y para eso no solamente es necesario escuchar las palabras del rey, sino obedecerlas. También vimos que el mensaje central del discurso del rey es que los estándares perfectos de Dios son muy altos para ser alcanzados por los hombres, porque debemos ser perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto. Eso lo vimos en Mateo 5, versículo 48. Y ese estándar tan alto de perfección
lo que hace es lanzarnos a buscar la salvación y la justicia del Rey que es Cristo. El sermón comienza con esta sección conocida como las bienaventuranzas. 9 veces el Señor está diciendo, bienaventurados es el que hace algo, o el que es algo más bien. Y lo que está describiendo en esta sección es el carácter de los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Son estos bienaventurados. Esa palabra bienaventurado además es bien interesante porque indica que el Señor quiere que sus súbditos entiendan y experimenten la verdadera felicidad, lo que significa ser realmente felices. Esta felicidad no es lo que usualmente buscamos hoy en día y lo que el mundo nos ofrece, ya que muchas veces hemos pensado que el verdadero gozo viene como resultado de tener una buena calidad de vida, de no tener preocupaciones o incluso de la ausencia del sufrimiento. Por eso es que ser bienaventurado es mucho más, muchísimo más que ser feliz de manera temporal o debido a las circunstancias externas o a la ausencia de problemas. Cuando el Señor menciona ser bienaventurado, se refiere al gozo singular que experimenta una persona que sabe que pertenece al reino de Dios. El ser bienaventurado fluye del deseo de querer honrar y glorificar y obedecer al Rey a pesar de cualquier circunstancia externa. Ser bienaventurado es una satisfacción, es una suficiencia interior que no depende de circunstancias externas para la felicidad, sino que fluye de entender de que somos parte del reino de Dios y que estamos en una posición correcta con el Rey Cristo. Por eso, usted no tiene que sentirse feliz para ser bienaventurado, porque ser bienaventurado se refiere al estado de alguien en relación con Dios. De eso se trata ser bienaventurado, independientemente de cómo se siente una persona en un momento determinado. Usted no puede sentirse feliz, pero la Biblia declara que independientemente de sus circunstancias, de sus problemas, de sus aflicciones, usted es bienaventurado por Dios si es un verdadero creyente. Por eso es que el comportamiento de una persona bienaventurada es la consecuencia y no la condición para ser parte del reino. Y eso también es muy importante. Porque cuando miramos este sermón, cuando miramos las bienaventuranzas, nos damos cuenta de que estos estándares son imposibles, de que no los podemos cumplir para hombres con una naturaleza carnal como la suya o como la mía. Pero estos estándares sí son posibles para aquellos que por la gracia han sido transformados por Dios y que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos hombres que han sido transformados, que su corazón ahora tiene un deseo de obedecer, que lucha con su naturaleza anterior, que lucha con su pecado, pero sabe que Cristo es su justicia. Por eso es que estas bienaventuranzas tienen un propósito doble. Por un lado nos muestran el carácter que debe tener un súbdito del rey, pero por el otro nos muestra que no podemos ser parte del reino de Dios por nuestras propias fuerzas. No podemos. Y tal vez es por esa razón que el sermón comienza con esta primera bienaventuranza. Tal vez por esa razón es que la primera bienaventuranza es esta. ¿Y es ser qué? Pobre en espíritu. Pobre en espíritu. No es casualidad que el Señor pusiera esta bienaventuranza de primeras, para nada. Aquí hay una secuencia lógica en el carácter de alguien que es parte del reino de Dios, que comienza con ser pobre en espíritu. De hecho, hay quienes consideran esta primera bienaventuranza como el corazón de la Biblia. Y esto puede ser discutido, pero evidentemente sí constituye el tema central del sermón. ¿Por qué? Porque no solo muestra la primera cualidad de alguien que es bienaventurado, sino que además encierra el requisito para entrar en el reino salvador de nuestro Dios. ¿En qué consiste ser pobre en espíritu? ¿En qué consiste esta primera bienaventuranza? ¿Por qué es la primera? Hoy vamos a estudiar por qué ser pobre en espíritu es el requisito principal para ser parte del reino de Dios, para ser verdaderamente feliz, pero también es una cualidad que el creyente debe anhelar continuamente, ser pobre en espíritu. Y para eso lo que vamos a hacer es estudiar primero lo que significa esa expresión. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? En segundo lugar, vamos a estudiar lo que involucra ser pobre en espíritu. Y en tercer lugar, vamos a ver la recompensa del pobre. Lo que significa, lo que involucra y la recompensa del pobre en espíritu.
¿Qué significa esa expresión pobres en espíritu? Bueno, esa palabra pobre, cuando vamos al original, se traduce también como alguien sin valor, como un mendigo, como alguien que pide limosna. Esa era la palabra que se utilizaba para describir a una persona que estaba en la calle pidiendo limosna. De hecho, esta palabra es muy interesante porque se deriva de un verbo que significa agacharse, significa encogerse, y por eso de ahí viene la palabra mendigo. Es alguien que se agacha. Y esta palabra, como les dije, describe a los mendigos que no podían satisfacer sus necesidades básicas y que se veían obligados a depender de otros o de la sociedad para poder sobrevivir. Esta palabra pobre implica una condición, una profunda condición de indigencia y de miseria. Un pobre necesitaba pedir para poder vivir. No tenía otra fuente de ingreso. No vivía de su propio trabajo, sino de las limosnas que recibía de los otros. Por eso, en el primer siglo, se usaba esta palabra para describir a una persona que estaba en la indigencia total, en la indigencia absoluta. Una persona que se agazapaba en un rincón de una calle mendigando por un poco de pan o de agua para no morir de hambre. Y era tan humillante para una persona, para un hombre, confesar que no tenía nada y que dependía de otra persona, que el mismo acto de mendigar lo degradaba. Era algo condenado socialmente. Y este mendigo, las descripciones que hay es que cuando tendía una mano para pedir limosna, ocultaba su rostro con la otra mano porque tenía vergüenza de que alguien se diera cuenta quién era la persona que estaba pidiendo. Con una mano le pedía y con la otra agachaba la cabeza y se tapaba la cara. Esta palabra, este pobre, no describe solamente la pobreza de aquella persona que lucha para llegar a fin de mes. No. Esta persona, esta palabra representa una pobreza absoluta. De alguien que literalmente no tiene absolutamente nada y que está en peligro de morir de hambre. Lo interesante es que el Señor aquí no se está refiriendo a quienes no tuvieran recursos para alimentarse. Y esto es importante de aclarar, porque debido a una mala interpretación, se ha dicho que son los pobres en recursos de quienes habla Jesús y que ellos por su condición automáticamente son parte del reino de Dios. De hecho, algunos han regalado todas sus posesiones en base a Mateo capítulo 5, versículo 3. Y esto es una mala interpretación del texto. Esta confusión se daba porque se pensaba o se piensa que la pobreza y la piedad iban usualmente juntas. Y en parte esto tiene sentido, porque los pobres, al no tener otro recurso, al no tener ningún recurso, ponían su esperanza en Dios y solamente en Dios. Los pobres eran impulsados a confiar completamente en Dios, lo cual esto sería muy difícil para un rico que confiaba en sus recursos para poder ser sustentado en su vida, para el sostenimiento de la vida. El ser humano sin Dios en su vida cree que las riquezas materiales son lo más importante en la vida. Por eso es que este pensamiento se empezó a meter. Pero la pobreza material podía ser un instrumento de Dios para hacer que una persona fuera pobre, pero no lo garantizaba. Cuando la Biblia habla del cuidado de Dios de los pobres, se refiere a aquellos pobres que eran justos delante de Dios, no a los pobres que no tenían a Cristo como Señor y Salvador. Estos pobres piadosos son el objeto del especial cuidado de Dios. Y solo le quiero mencionar un versículo. Mire Salmo 33, versículo 18 y 19, que nos habla de esto. Salmo 33, 18, 19. Dice así: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dios tiene un cuidado especial de los pobres, pero no de los pobres por su condición socioeconómica, sino sencillamente de los pobres que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Ellos son objeto de la preocupación especial de Dios. Por eso les decía, la pobreza material podía ser un instrumento de Dios
para hacer que una persona fuera pobre en espíritu, pero no lo garantizaba, no lo garantizaba. De hecho, como leímos en la lectura del principio, muchas veces estamos en situaciones difíciles, de aflicción, de falta de recursos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Mirar a Dios, buscar a Dios, tratar de, ahora sí, ponernos bien con Dios. Pero la tragedia es que un hombre puede ser pobre en recursos y aún así no tener el espíritu que Jesús está describiendo aquí. Puede haber pobres en espíritu que no tienen recursos materiales y pobres en espíritu que tienen recursos materiales. Esa es la verdad. Jesús no está diciendo que la pobreza sea una bendición en sí misma, no. Aquí la pobreza es en espíritu, no en recursos. ¿Listo? Pobreza en espíritu, no en recursos. Independientemente de la condición socioeconómica de una persona, lo importante delante de Dios es ser pobres ¿en qué? En espíritu, en espíritu. Por eso, ahí en Mateo, en espíritu, esa palabra en espíritu no se refiere a nada exterior, sino que se refiere al carácter interior de alguien. La escritura constantemente muestra al espíritu como la parte inmaterial del ser humano, por la cual siente, piensa o decide. Es donde está la capacidad de conocer, de desear, de decidir o de actuar. Ese es el espíritu humano. Cuando el versículo dice pobres en espíritu, se refiere a quienes en su interior saben que son pobres, saben que no tienen recursos. Esto también es importante decir que es diferente a tener un espíritu tímido, cobarde o asustadizo. Ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con el temperamento de una persona. Ser pobre en espíritu tiene que ver con verse, y escúcheme bien por favor, ser pobre en espíritu tiene que ver con verse como un mendigo completamente desahuciado ante Dios. Eso es ser pobre. Eso es ser pobre en espíritu. Y aquí el Señor está diciendo que son bienaventurados ¿quiénes? Los que se reconocen como mendigos espirituales. Son bienaventurados los que se reconocen, aquellos que están espiritualmente pobres, mendigos, que necesitan sobrevivir. Eso es lo que significa la expresión pobres en espíritu. Pero, ¿qué involucra esto? ¿Qué involucra ser un mendigo espiritual? ¿Qué involucra estar totalmente desahuciado delante de Dios? ¿Qué involucra? Hay dos características que muestran lo que involucra ser un pobre en espíritu. Dos características de toda esta gran enseñanza de quiénes son los pobres, pero las resumí en dos. La primera, lo primero que describe a un pobre en espíritu es que reconoce su absoluta pobreza espiritual. Es quien reconoce su absoluta pobreza espiritual. Así como un pobre es alguien que ha reconocido que no tiene absolutamente nada y por eso está obligado a mendigar para sobrevivir. Ser pobre en espíritu es reconocer que no se tiene ningún bien espiritual. Es alguien que sabe que está espiritualmente en la bancarrota. El pobre en espíritu es quien está consciente de su gran necesidad espiritual. Sabe el pobre que está espiritualmente en desventaja, que carece de valor o de poder espiritual y por lo tanto está espiritualmente destituido, está espiritualmente indefenso. El pobre en espíritu tiene una conciencia de que no es nada, absolutamente nada en la presencia de Dios. Como aquel publicano que nos muestra el Evangelio de Lucas, que ni siquiera quería alzar su cabeza cuando fue al templo. Acompáñenme a esa historia. Vamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dice esta parábola, dice el Señor Jesús. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es una buena descripción. ¿Por qué? Porque este publicano llega al templo, llega seguramente a pagar los sacrificios que debía pagar para estar bien con Dios, pero aún así, ¿el qué hace? Ni levanta la cabeza, porque sabe que no tiene absolutamente nada, porque le da vergüenza mirar al templo, mirar los elementos sagrados, y por eso dice: sé propicio a mi pecador, porque es que no somos nada delante de Dios, porque lo único que podemos llevar ante el Señor, ¿sabe qué es? Nuestro pecado, es lo único. Este publicano es una buena ilustración de ser pobre en espíritu. Es alguien que ha reconocido su pecado y la corrupción de su corazón, pero también ha reconocido algo más, y es la justicia y la santidad de Dios. Ha reconocido que Dios está muy alto, que Dios es 3 veces santo y que Él no se puede acercar por su propia naturaleza. Es alguien que ni siquiera es capaz de alzar la cabeza porque le da vergüenza. La vergüenza que siente de no tener nada que ofrecer delante de Dios. Es que no tengo nada, dice este publicano. Así es el pobre en espíritu, que viene humilde, viene como un mendigo, viene vacío de toda soberbia, consciente de la deuda que tiene por sus pecados y dándose cuenta de que lo único que puede hacer es gritar y decir: Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, porque no soy nada. Porque no tengo nada. Reconoce el pobre su total indignidad para estar frente a Dios. Y esto también nos recuerda otra historia, y es la historia del hijo pródigo, cuando reconoció su pobreza espiritual. Mire lo que dice Lucas 15:17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y usted conoce la historia. Este hijo le pide la herencia en vida a su padre y va y se la gasta toda. Pero llega un momento en que en medio de los cerdos se da cuenta de lo que había hecho. Y mire Lucas 15:17. Desde el 16. Lucas 15, 16 y 17 dice así: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Perezco de hambre. A eso lo llevó Dios mismo en su soberanía, al hambre absoluta, a entender que él era un pobre, que si no iba donde su padre, se iba a morir de hambre. Y es que ese es el punto que Dios quiere que todos nosotros estemos y vivamos. Es que me muero si no estoy con Dios. Es que soy un pobre en espíritu. Así como el hijo pródigo, el pobre en espíritu tiene un profundo sentimiento de indignidad personal y está quebrantado totalmente en su corazón. Por eso es que esta descripción, esta bienaventuranza no significa solamente ser humilde, no. Hay algunos predicadores que dicen que esta la igualan con ser humilde, pero es que yo creo que esto es mucho más de ser humilde. Es sentirse totalmente desahuciado, vacío, entendiendo que no soy nada, que no tengo nada. Y de hecho en el contexto de Mateo que estamos estudiando, los pobres en espíritu son aquellos que han aceptado la exhortación de Cristo y de Juan el Bautista también de arrepentirse de sus pecados. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. Y entendemos un poco más por qué pusieron estas palabras, por qué Mateo puso estas palabras. Dice Mateo capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así, y ahí está hablando Juan el Bautista: haced pues frutos
dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Y recordamos un poco cuando pasamos por Mateo capítulo 3. Es que Juan el Bautista estaba dando este mensaje. ¿A quiénes? A todo Israel. Porque el Señor, porque el Rey había llegado y ellos necesitaban arrepentirse, necesitaban admitir que eran pecadores. Necesitaban admitir que necesitaban la misericordia de Dios y que se debían apartarse de su confianza en sí mismos como descendientes de Abraham. Por eso es que Juan les dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque ellos se creían que por ser parte del pueblo de Israel ya tenían la salvación garantizada. Y Juan les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque no hay absolutamente nada. Deben reconocer que son pobres. Deben reconocer y verse a sí mismos como espiritualmente empobrecidos y necesitados de la gracia y de la misericordia y el perdón de Dios. Por eso es que solo aquellos que están profundamente convencidos de su propia pecaminosidad, a los ojos de Dios, pueden ser pobres en espíritu. Y es que ser pobres en espíritu es lo contrario a la disposición altiva, a la disposición orgullosa y autosuficiente que el mundo tanto admira. Porque esto es totalmente contrario a lo que el mundo hoy en día nos dice. Esto es todo lo contrario a la actitud independiente y desafiante que se niega a inclinarse ante Dios. Como recuerda cuando Faraón le dijo a Moisés, cuando Moisés fue a liberar al pueblo, y Moisés le dijo, tengo un mensaje de parte de Dios, libera a mi pueblo. Y Moisés le respondió ahí en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo deba obedecer su voz? ¿Quién es Jehová? Y muchas veces somos así. ¿Quién es Dios para que yo pueda obedecer su voz? Esto es orgullo. Esta es la misma actitud de estos fariseos que acabamos de leer, que estaban muy orgullosos porque se consideraban justos y pensaban que no tenían necesidad de absolutamente nada, nada. Es el orgullo, de hecho, que se manifiesta en incredulidad y piensa que no necesita nada de Dios. Es el orgullo que te hace pensar que estás bien, pero estás muy mal. Pero estás muy mal. Como la iglesia en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice ese texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice así, Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque pensó que no necesitaba a Dios. Porque se habían desviado de la palabra de Dios. Porque creyeron que estaban bien delante de Dios y no se veían a sí mismos como pobres en espíritu. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes como la iglesia de la Odisea? Yo lo que estoy es re bien con Dios. Miren, tengo esto. Uy, Dios a mí me ha bendecido. ¿O cómo te sientes tú? ¿Te sientes como un mendigo? ¿Reconoces tu pobreza? ¿Reconoces que no puedes darle nada a Dios? ¿Te ves como un mendigo en bancarrota espiritual? Porque así es como Dios quiere que te veas. Así es como Dios quiere que te veas. Que Dios destruya todo lo que pensabas. Así es como Dios quiere que te veas. Porque solo cuando una persona reconoce su pobreza espiritual, solo cuando se ve a sí mismo como un mendigo, puede ir a Dios. Porque ante Dios no podemos ir diciéndole hecho esto y esto. No.
solamente en ese momento podemos ir ante Dios, quien es la fuente de toda gracia. Pero no solo esto es algo que sucede al principio de nuestra vida espiritual. No solo el vernos como unos mendigos, como pobres, nos permite ir a Dios, sino que nos permite mantenernos en la vida cristiana. Debemos mantenernos reconociendo nuestra pobreza siempre, siempre. Porque es solamente esa tremenda conciencia de nuestra absoluta nada lo que nos permite mantener una relación fructífera con Dios, porque es Él y solo Él quien hace la obra en nosotros. Porque en nosotros no hay nada bueno. Debemos constantemente reconocernos a sí mismos en que somos ¿qué? Pobres. Eres un mendigo. Eres un mendigo. Eso es lo que eres. No tienes nada. Nada. Martín Lutero, tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de este hombre, gran reformador de la iglesia en el siglo XVI. Pegó sus 95 tesis y protestó contra la iglesia católica, llevó a cabo una gran revolución, digámoslo así, un gran avivamiento. La gente empezó a volver a la escritura. Él tradujo al alemán la Biblia, del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento. Tuvo muchos intentos de asesinato porque la iglesia católica lo quería matar, pero aún así Dios lo guardó. Hizo muchas cosas, hizo muchos comentarios bíblicos. Y al final de su vida, cuando ya estaba muerto, sus amigos encontraron en su pantalón una hojita que decía, esto es cierto, todos somos mendigos. Todos somos mendigos. Esto es cierto para ti, hermano. Tienes que reconocer tu pobreza espiritual. Tienes que reconocer que eres un pobre, que no tienes nada. Un pobre en espíritu es quien reconoce su pobreza espiritual. Eso es lo primero que involucra ser pobre en espíritu. Lo segundo que describe a un pobre en espíritu es que reconoce su absoluta incapacidad para acercarse a Dios. No solo reconoce que no tiene nada, sino al mismo tiempo reconoce que no puede hacer nada para acercarse a Dios. Y es lo mismo que un mendigo. Un mendigo es incapaz de hacer algo para sobrevivir. Un mendigo depende completamente de lo que otros le dan para poder llevar algo a su boca. De la misma manera, los pobres en espíritu han reconocido que no pueden hacer nada y que están absolutamente incapacitados para sobrevivir delante de Dios. Al darse cuenta de su pobreza, el pobre en espíritu se da cuenta que no tiene nada, que no es nada y que no puede hacer nada y que tiene necesidad de todas las cosas. Necesita todo. El pobre en espíritu es un miserable mendigo que no trae absolutamente nada a Dios, sino que viene completamente vacío, completamente sucio y en total necesidad. Porque si no hace algo Dios, se muere. Por eso es que, y esto es bien interesante, la pobreza en espíritu, ¿sabe por dónde comienza? O la pobreza en espíritu surge del doloroso descubrimiento, porque es doloroso, de que todas nuestras buenas obras, de que todo lo que hacemos pensando que es correcto, es como un trapo de inmundicia delante de Dios y que nuestras mejores actuaciones son una abominación para el Dios tres veces santo. Ahí empieza nuestro reconocimiento. Todo lo que hacemos es como un trapo de inmundicia. Mire Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Y mire lo que dice el profeta. Mire cómo él se veía. Dice así, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Sobre todo me impacta mucho esa palabra donde dice nuestras justicias. Es que este profeta dice, todo lo bueno que yo puedo hacer, es un trapo de inmundicia. Es un trapo de inmundicia. O sea, el pobre en espíritu reconoce la santidad de Dios, reconoce su pecaminosidad y reconoce su incapacidad para agradar a Dios. Y reconoce también la total dependencia y necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque solo al reconocer esa total incapacidad ante Dios, el pobre puede estar delante de Él. Solamente en ese momento. Porque no es por méritos humanos, no es por esfuerzos propios que nos podemos acercar a Él, ¿cierto? Sino que es como un regalo de la gracia soberana de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Otro versículo, vaya a Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Puedes hacer algo para llegar ante Dios? Nada. ¿Puedes hacer alguna buena obra? ¿Puedes hacer algún sacrificio? No. De hecho, en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran un medio de gracia para que no consumieran al pueblo de Israel. Pero se tenían que ver de esa manera, no como que algo que yo podía hacer, entonces voy a sacrificar más vacas o más bueyes para poder acercarme a Dios. No, eso es una mala interpretación, porque aquí el texto nos dice, es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y tal vez usted nunca se haya visto de esta manera. Tal vez usted ha tratado de ser mejor, ha tratado de hacerlo mejor, de ser agradable una y otra vez, de agradar a alguien, de pensar que usted puede lograr todo. Pero lo único que esto reveló fue su orgullo espiritual. Su orgullo espiritual. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús nos está diciendo que debemos reconocer nuestra pobreza y dejar de intentar de ser lo suficientemente buenos, porque no podemos ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios. Como algunas iglesias dicen, puedes sacarle una sonrisa a Dios. Qué ridículo es. No podemos hacer nada. De hecho, es que esta primera bienaventuranza nos muestra una verdad en toda la escritura, y es que un ciudadano del reino es consciente de su miseria y de su pecado, es consciente que está ahí en el reino, pero es solamente por gracia, solamente por misericordia. Todo el resto del sermón del monte se basa en eso. Y esto está totalmente en contra del pensamiento moderno, de la autosuficiencia, y muestra que nuestra orgullosa confianza en nosotros mismos debe ser quebrantada. Debe ser quebrantada. Antes de que Dios pueda hacer algo con nosotros, nuestra confianza en nosotros mismos debe ser quebrantada. Eso es lo que nos está diciendo el ser pobres en espíritu. Así que, interesantemente, el primer paso para la verdadera felicidad, para ser bienaventurados, es el reconocimiento de su pobreza espiritual. Es el reconocimiento del hecho de que no tengo en mí lo que necesito para ser quien debo ser. Ahí está. Mire Pablo, vamos a Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice Romanos 7, 18. Y después de todo este capítulo, bueno, parte de este capítulo es ese conflicto de Pablo con la naturaleza remanente y pecaminosa que tenía antes con el viejo hombre. Dice Romanos 7, 18 y dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bien interesante, porque Pablo, pues no es cualquier, como decía mi abuelo, cualquier perico de los palotes para decir esto. Es Pablo el apóstol.
Es Pablo el misionero, es Pablo el fundador de iglesias. Y Pablo dice, en mí no mora el bien. En mí no mora el bien. Y no se refiere a que todo en él sea malo, pero lo que está diciendo es que aparte de la presencia de Cristo en su vida, todo lo demás que puede hacer es malo. Todo lo demás que puede ser bueno acerca de él, en última instancia, no sirve para nada. No sirve para nada. Mire otro versículo, 1 Timoteo 1:15, del mismo Pablo. Y además increíble porque le escribe a su discípulo Timoteo. Y uno pensaría, no, pues va a decirle todo su registro, todo lo que ha hecho. Y mire lo que dice 1 Timoteo 1:15, hablándole a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo 1:15. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales que yo soy el primero. Tiempo presente, no pasado. Yo soy el primero. Él se reconocía a mismo como eso, como un pecador, salvado por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero él entendía que debía verse así, como un pobre en espíritu. Yo soy el primero, yo no soy mejor que nadie. Yo necesito de la gracia de Dios continuamente. Yo soy un pobre mendigo. Así que déjame decirte algo, no eres un campeón. No. No eres el consentido de Dios. No, no eres la princesita del rey. Déjame decirte algo más. No te mereces ser bendecido ni amado por Dios. No te lo mereces. No te lo mereces. No eres nada, no tienes nada, no puedes ofrecer nada. ¿Cuántos de ustedes llevarían a un mendigo harapiento, sucio, a su casa de una? Ninguno. Primero tal vez le va y le pague y le hace algo para que sea más presentable. Pero es que este es el punto que el Señor Jesús nos quiere llevar. No eres nada, no tienes nada, no puedes ofrecer nada, solo eres un pobre mendigo desahuciado y así te tienes que ver. Así te tienes que ver. Por eso, el camino para ser pobre es mirar nuestra pobreza, pero sobre todo, mirar la suficiencia de Cristo. Porque es Cristo el que tiene todo. Porque es Cristo nuestro Señor. Porque es Cristo nuestro Salvador. Porque mientras más lo miramos a Él, mientras más nos quedamos observando su gloria en la Escritura, más desesperanzados nos sentimos. Porque ante Cristo no somos nada, pero más seremos pobres en espíritu. Y eso es lo lindo. Mientras más miramos a Cristo y su gloria, más desesperanzados en nuestra pobreza vamos a estar, pero más seremos pobres en espíritu. Y más seremos bienaventurados y parte del reino de Dios. Por eso, aquí está el mensaje para todos los pobres que somos y que estamos en este lugar. El pobre en espíritu ha entendido que depende completamente de Dios para todo y que vive por fe. Mire Juan 15:5. Juan 15:5. Juan 15:5. Que nos habla que Cristo es la vid verdadera. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El pámpano es un resultado de la vid. ¿Qué puedes hacer? Nada. Nada. Dependemos totalmente de Dios. Que hoy estés aquí escuchando su palabra es una misericordia del Señor.
Que hoy te hayas levantado respirando es una misericordia del Señor. Que hoy hayas podido venir aquí, tal vez enfermo, tal vez triste, tal vez agobiado, es una misericordia de Dios. Que el Señor no venga y nos destruya es una misericordia de Dios. Somos unos pobres hermanos. Somos unos desahuciados, mendigos espirituales, que dependemos totalmente de Dios, que dependemos totalmente del Señor, y esa es la mentalidad del pobre. Esa tiene que ser la mentalidad nuestra, hermanos. Vivir un estilo de vida en sumisión y en dependencia continua de Dios. Este es el hombre que es bendecido. Este es el hombre que es verdaderamente feliz. Este es el hombre que, a pesar de que no tenga nada, tiene todo, porque tiene a Cristo. Y listo. Aunque las circunstancias estén en contra, si somos pobres, estamos bienaventurados, somos bienaventurados. Porque el pobre en espíritu reconoce su absoluta incapacidad, su absoluta dependencia de Dios, pero se goza en la absoluta capacidad y suficiencia de Cristo. Así que, si en este momento, por alguna circunstancia de tu vida, física, laboral o lo que sea, estás en un momento de quebrantamiento, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque eso ¿qué? Nos humilla más, nos hace depender más de Dios. Nos hace entender, sí, es que no me merezco nada. No me merezco la esposa que tengo, los hijos que tengo, la iglesia que tengo, no me la merezco. El trabajo que tengo, no me lo merezco. Es pura misericordia de Dios. Tercer punto. ¿Cuál es la recompensa de los pobres? Y aquí viene la paradoja. Porque de ellos, dice el texto, es el reino de los cielos. Ese por qué que está ahí en el texto, versículo 3, nos presenta la causa o la base de la bienaventuranza. Y esto no significa una declaración de galardón, no es una cuestión de recompensa, es más bien una cuestión de una consecuencia. Ellos, los pobres, no se ganan la entrada al reino por ser pobres en espíritu. No, el reino es de quienes son pobres. O para decirlo de otra manera, ellos no merecen el reino, pero siendo lo que son, lo poseen, lo poseen. Y es que este reino no puede ser un reino diferente del que Juan el Bautista y el que Cristo anunciaron en Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 4, cuando decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es ese reino. Es ese reino que es una realidad presente para quienes tienen a Cristo como Señor y Salvador, como Rey y Señor. Por eso es que el versículo ahí en Mateo 5:3 dice que de los pobres es el reino, es el reino. Y eso significa no solo que desde ya el reino es una realidad presente para quienes tienen a Cristo como el Rey, sino que cuando Cristo venga a establecer su reino, aquí en la tierra, su entrada a ese reino glorioso y maravilloso es segura. De los pobres es el reino. El reino es de los pobres en espíritu, pero les pertenecerá cuando el reino sea establecido aquí en la tierra. Quienes han reconocido su pobreza espiritual, quienes han reconocido que están totalmente incapacitados delante de Dios, tendrán el reino. Quienes no tienen méritos propios, sino que se abandonan en las manos de Dios, tendrán el reino del Mesías. Aquellos que son pobres, desahuciados espirituales, tan pobres que deben mendigar, recibirán ¿qué? El reino de los cielos. Recibirán el reino de los cielos. Mire estos dos pasajes. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Y también el 66:2. Isaías 57, 15 y el 66:2. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el Señor? Con el quebrantado, con el humilde, con ese. Y mire Isaías 66:2, ahí más adelantico. Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿A quién mirará el Señor? Al pobre de espíritu. A ese mira el Señor. De ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Y aquellos que no son pobres en espíritu, nunca pueden ser miembros del reino. Nunca. Porque el Señor ve de lejos a estas personas. Spurgeon, el gran predicador, se le ha puesto el título El príncipe de los predicadores, dijo esto, hablando de este versículo. Esta es una paradoja que desconcierta a muchos. Porque los pobres de espíritu a menudo parecen no tener nada. Sin embargo, tienen el reino de los cielos. Así que lo tienen todo. El que piensa menos de sí mismo es el hombre en quien Dios piensa más. No eres pobre a los ojos de Dios si eres pobre en espíritu. No eres pobre a los ojos de Dios si eres pobre en espíritu. De los pobres es el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué podemos decir para concluir? Que solo los pobres en espíritu son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo los pobres en espíritu son parte del reino glorioso del Señor. Y esto es una divina paradoja. Aquellos que son espiritualmente pobres son los mismos que luego serán espiritualmente ricos, porque estarán en el reino. Y otra paradoja muy importante es que la verdadera felicidad se logra al no tener. Se logra al ser un mendigo espiritual. Al mismo tiempo, y esto también es fundamental, si ser pobre en espíritu significa ser bienaventurado, por lo tanto, ser rico en espíritu significa ser un desdichado e infeliz que terminará su eternidad en el lloro y en el crujir de dientes. Así comienza la vida cristiana. Así comienza. Comienza por darnos cuenta de que no estamos a la altura. No estamos a la altura. No. Estamos azotados por la pobreza, indefensos como niños y enfermos de pecado, en búsqueda y en necesidad de un gran Salvador, que es Cristo. Bien interesante, porque el cimiento del reino de Cristo es la pobreza. Ese es el cimiento. La pobreza, no la posesión. No decisiones por Cristo, sino un sentido de absoluta inutilidad que dice, no puedo hacerlo, Dios. No puedo hacerlo. Porque entonces en ese momento, cuando tú dices, no puedo hacerlo, Jesús dice, bienaventurado. Bienaventurado los pobres en espíritu. Esta es la entrada al reino de Dios. Esto es el conocimiento, la realización de nuestra propia pobreza que nos lleva a la frontera donde Cristo empieza a hacer la obra en nosotros. Hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero terminar el sermón con unas palabras de otro gran hombre de Dios, Martin Lloyd-Jones, sobre esta bienaventuranza. Dice así: no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos. Y todas las demás características son en cierto sentido el resultado de esta. El sermón del monte, en otras palabras, viene a nosotros y dice, ahí está la montaña que tienes que escalar, las alturas que tienes que subir. Y lo primero que debes darte cuenta
mientras miras esa montaña que te dicen que debes ascender, es que no puedes hacerlo. Que eres completamente incapaz por ti mismo y que cualquier intento de hacerlo en tu propia fuerza es prueba positiva de que no lo has entendido. Hermanos, bienaventurados somos si hemos reconocido que somos unos pobres en espíritu. Amén. Oremos. Señor, te damos inmensas gracias, porque es tu misericordia quien nos ha mostrado por medio de tu palabra que somos pobres. Porque en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia, en nuestra vanagloria, nunca lo hubiéramos notado. Señor, gracias, inmensas gracias, porque podemos entender esta maravillosa verdad. Gracias, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender y a vivir de esa manera, como pobres en espíritu, como mendigos que no tenemos nada y que necesitamos todo, Señor. Ayúdanos a entender que el camino a la bienaventuranza es este, es no tener, es ser pobre delante de ti. Guárdanos, Señor, por favor, del orgullo, guárdanos de la autosuficiencia y ayúdanos a andar nuestra vida con una mano en nuestros ojos de vergüenza y con otra mano extendida hacia ti. Porque sabemos que tú coges nuestra mano y nos guías por donde tú quieras, Señor. Gracias, Cristo, porque solo por tus méritos podemos estar en la presencia de Dios. No es nunca por nuestros méritos, es solamente por ti que podemos hacer todo. Nada bueno hay en nosotros, Señor, y ayúdanos a entender eso para poder honrarte en cada momento y en cada área de nuestra vida. La gloria y la honra sean para ti, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén.